el Hospital Félix Bulnes. Y luego del terremoto que afectó a la zona centro-sur de nuestro país, es necesario que conozcamos las medidas de seguridad que debemos ejecutar en estos casos, cómo actuar, también cierta prudencia. Para conocer más sobre este tema, estamos en contacto con Magdalena Vargas, que es prevencionista de riesgo, es académica de la Universidad Andrés Bello. Magdalena, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, aquí lo primero obviamente es la casa en que la gente vive. Hay gente que está muy asustada porque siente que su casa no está debidamente segura, sea casa o departamento, da lo mismo, su habitación. ¿Cómo una persona puede asegurarse de que los daños que han sufrido muchas casas no son daños, entre comillas, estructurales, que es la palabra que todos mencionan hoy, daños estructurales? Bueno, en primer término, claramente, todo lo que dice en relación con los daños estructurales es bueno que lo revise un experto. Estamos hablando de constructores civiles, ingenieros calculistas, etcétera. Pero además es importante que los expertos en prevención de riesgo también sean capaces de visualizar riesgos inminentes que puedan tener estos lugares en donde las familias viven. Por ejemplo, las zonas de seguridad, que normalmente son las escaleras de emergencia, deben estar bien señalizadas, deben tener pasamanos para que las personas puedan de alguna manera desplazarse con facilidad. Sin embargo, muchas veces en los edificios o en las casas, las familias no desarrollan planes de emergencia y lo que es peor aún, ni siquiera los ponen en práctica. Aún entendiendo que se pueden dar condiciones complejas como lo que acabamos de vivir, que fue el terremoto. Por esa razón es aconsejable definir zonas de emergencia, puntos de encuentro. Es recomendable conocer cuáles son las zonas, por ejemplo, de alto riesgo que probablemente pudieran ser las juntas de dilatación dentro de los edificios, que habitualmente la gente desconoce que ellas están muy cercanas a su departamento. Adicionalmente, también es importante comprender lo que está alrededor de la vivienda de la persona que pudiera, en una situación compleja, provocar condiciones de riesgo como caídas de árboles, cornisas u otros elementos que son complicados y que pudieran generar riesgo en la salud de las personas. Ahora, cuando se trata de conjuntos habitacionales es más fácil conseguir un experto por razones obvias de costo, en fin, de acceso. Mucha gente vive en su casa, no es un condominio ni un conjunto habitacional, por lo tanto, por razones incluso socioeconómicas, probablemente no va a tener mucha claridad. ¿Se le puede dar algunas pistas de en qué medida el daño que tiene una casa es más o menos grave? Yo sé, por ejemplo, que obviamente las estructuras como los pilares, las bases, las cadenas que rodean son vitales, pero a veces la gente ve rajaduras y dicen que hasta el tipo de rajadura, si es horizontal, por ejemplo, es más peligroso que una vertical, que hay que diferenciar entre los muros estructurales de los muros simplemente de separación, que en algunas casas son más o menos de concreto o más firmes. ¿Cómo se puede dar cuenta la persona de que su casa amerita tomar medidas especiales? Bueno, en general todas las casas cuyas, por ejemplo, grietas pudieran representar separaciones entre un panel o un pilar, la verdad es que no reviste mayor problema. Los problemas se dan cuando las grietas son, como usted dice, verticales, pero yendo en nivel diagonal, o cuando tienen formas de L, o cuando son radicalmente horizontales, porque ahí sí que estamos hablando de un problema severo en la pared o en el pilar que pudiera, digamos, soportar el techo de una casa, por ejemplo. Y en esos casos es recomendable que un constructor civil pudiera chequear y ver la factibilidad de mejorar, porque hay casos en que algunas grietas pueden ser mejoradas porque se rellenan y automáticamente ellas pueden soportar nuevamente un sismo o una situación compleja como la que acabamos de vivir. Pero hay otras situaciones en donde eso no es factible. Y claramente es preferible demoler y construir de acuerdo a la norma, que sería, digamos, un poco lo que hoy día se está observando. Tratar de que la norma efectivamente se aplique, aun cuando nuestro país tiene bastantes, pero lo ideal es que estén todas en práctica y no que sean algunas. Correcto. Ahora hay instalaciones, por ejemplo, gas y electricidad. El caso del gas se puede notar por el olor, que no es el gas mismo, sino se le echa una sustancia especial para que tenga olor, digamos. Eso es más o menos evidente, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la electricidad? Porque puede estar funcionando el sistema de la casa, pero con un riesgo de incendio muy grande. ¿Cómo más o menos darse cuenta que hay que ponerle ojo a eso? Bueno, ahí tenemos otro problema en nuestro país. Lamentablemente son muy pocas las viviendas que cuentan con sistemas de alarma dentro, porque la gente tiende a utilizar, por ejemplo, sistemas de detección de humo. Pero cuando estos sistemas están llegando a su vida
final, digamos, muchas veces emiten una alarma para que se les recambien las baterías. Y la gente en realidad lo que hace es dejar el sistema sin la batería porque le molesta el ruido, pero finalmente no cumple la función el detector de humo. Si estamos hablando de ahora, por ejemplo, en el caso de la electricidad, muchas veces la gente dice, hoy saltó, por ejemplo, el switch del panel. Entonces, lo mejor es que buscan a un maestro para que el switch no vuelva a saltar, y lo que se está viendo es que hay una sobrecarga y claramente la probabilidad de incendio es altísima. Entonces, yo creo que en nuestro país falta un poco de cultura preventiva en ese aspecto, y también hay que, digamos, reconocer que muchas veces las personas se arriesgan mucho más de lo que realmente ellas deben. Yo siempre lo he dicho, si una persona ve un ratón, arranca, pero si una persona ve que puede, por ejemplo, sobrecargar el plano eléctrico, la verdad es que no arranca, y al contrario, tratan de hacerlo con mayor, más habitualmente, y eso es raro y es complejo. Sí. Y finalmente, profesora Magdalena Vargas, respecto a consideraciones de entorno, ¿no? Hay muchos muros, por ejemplo, que siendo muros secundarios, que han dicho, mira, no son tan graves, a veces la rajadura pasa de lado a lado, porque en algunos se nota por un lado de la muralla, pero no por el otro. Uno podría suponer que no está tan afectado, pero si pasa de un lado a otro, ¿eso es una señal de peligro, de desplome interno dentro de la casa? Parece que perdimos contacto con Magdalena Vargas. Sí, ahora sí. Bueno, en fin, ya perdimos un poquito la señal. Señora Magdalena Vargas, queremos agradecerle por esta conversación y por supuesto también a la Universidad Andrés Bello, donde usted es académica ahí en prevención de riesgo. Muchas gracias. Ya, muchas gracias a usted.